Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta capacitación, espero que me estén escuchando. Vamos a esperar un momentico para que sea la hora en punto y empezar a dar la capacitación. Por ahora demos unos 5 minuticos para que las otras personas eh, se puedan vincular a esta capacitación. Pero mientras tanto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y espero ahorita mismo, dentro de unos minuticos, volver a hablar con ustedes. Espero que me digan también si ven mi pantalla para ver si todo está ok. Mil gracias y si me escuchan. Muchas gracias. La pantalla sí me está viendo o no? Bueno, mientras que sean las 10 de la mañana, les voy contando quién les va a compartir a ustedes hoy esa capacitación. Soy Lina María López, soy arquitecta, trabajo en Netex Colombia, una empresa multinacional belga, en la cual tenemos aquí en Colombia y fabricamos productos tan importantes como Superboard, G-Plaque, Proteja, Aquaviva. También tenemos unos productos de protección pasiva contra incendio de marca Promato. Esas placas sí no las hacemos aquí en Colombia o esos productos no los hacemos en Colombia, pero hacen parte de nuestro portafolio como empresa del grupo ETEX también. Entonces, pues bienvenidos. Espero que todos la puedan disfrutar y podamos aprender un poquito más. Vamos a hablar hoy de placas G-Plaque, de placas técnicas G-Plaque. Empecemos. Placas técnicas G-Plaque. Dentro de nuestro gran portafolio de placas G-Plaque, qué pena con ustedes. Dentro de nuestro gran portafolio de las placas de yeso G-Plaque, generalmente la que más conocemos es la placa G-Plaque estándar, pero tenemos un sinfín de portafolio de placas técnicas que por sus componentes y por su fabricación hace que las podamos utilizar en otros desempeños superiores y que las necesita nuestra construcción de hoy. ¿Cuáles son esos requerimientos y cuáles son esas soluciones?
Tenemos al requerimiento al fuego. Cuando hablamos de requerimiento al fuego, hablamos que la solución con placas de yeso G-Plaque son las placas de yeso RF resistencia al fuego, que tienen resistencia al fuego. ¿Qué tienen de especial estas placas? Estas placas tienen en su interior, en su composición, lana de fibra de vidrio. Esa lana de fibra de vidrio nos ayuda a que tengan un mejor comportamiento al fuego. Tenemos otros requerimientos. Del segundo requerimiento sería la humedad. ¿Cuál es la solución a esas placas, a esa humedad? Serían las placas resistentes a la humedad o las placas RH. Estas placas, dentro de su composición, dentro de su componente, además de yeso, de agua, digámoslo también como tal, tiene, a diferencia de las placas resistentes al fuego que tienen lana de fibra de vidrio, tienen silicona. La silicona va a permitir que la utilización de estas placas sean, digamos, especiales para zonas donde necesitemos una cierta resistencia a la humedad, nunca al exterior. Ojo, siempre al interior, y específicamente se instalan o se recomienda la instalación en las paredes donde tenemos tuberías hidráulicas, donde llevamos tubería hidráulica en la mitad, para que estas placas, si hay si hay alguna, digamos, algún momento de rotura, de esas tuberías hidráulicas, pues la placa nos ayude a que el daño no sea tan grande y digamos que podamos tener una un, cuando vayamos a hacer, digamos, a curar el daño, a hacer la reparación del daño, la reparación sea mucho menor. Tenemos unas placas resistentes al impacto. Cuando hablamos del requerimiento, hablamos del impacto, y la solución se llama placa extradura. Tenemos dos tipos de placa extradura, la extradura estándar y la extradura D++. Estas placas están diseñadas para que, como su nombre lo indique, resistan más, de carácter, digamos, más importante, lo que es el impacto, que la placa estándar o que los otros tipos de placas. Si vamos a necesitar en una situación donde las paredes donde vamos a hacerla, donde vamos a utilizar, digamos, tipo digamos, el abuso de esas paredes son como en centros comerciales o son en zonas de circulación sí, también de centros comerciales o de hospitales, necesitamos una placa que nos resista un poco más al impacto. Para eso vamos a tener la placa extradura. Y tenemos, cuando el requerimiento es acústica, vamos a tener unas placas Exaun. Estas placas Exaun están provistas de desempeño superior a todo lo que son la reverberación del sonido, y nos va a ayudar muchísimo a esto. Entonces, para cada requerimiento hay una solución. Tenemos requerimientos de fuego, de humedad, de impacto y acústica. Y asimismo, estamos dando la respuesta, digamos, al mercado de la construcción, a ustedes, que son la placa G-Plaque resistente al fuego, la placa resistente a la humedad, la placa G-Plaque extradura y la placa Exaun. Vamos a hablar de la humedad. Y asimismo vamos a hablar de la placa G-Plaque RH. Entonces, la placa G-Plaque RH contiene unos aditivos especiales que habíamos hablado digamos, de silicona, para que nos permita utilizar, que podamos utilizarlas en sitios donde probablemente puede haber humedad, como las paredes que vamos a tener en el interior tengan tubería, que tengan, digamos, tubería hidráulica. En este momento, en contacto con la humedad, la placa se va a comportar mucho mejor que una placa estándar o cualquier otro tipo de placa. ¿Dónde las vamos a recomendar? Las podemos recomendar en baños, pero en baños donde no haya, en las paredes de los baños donde no haya humedad directa. Cuando es humedad directa, por ejemplo, la zona de la ducha, la recomendación sí es utilizar una placa de Superboard, pero en todas las otras paredes donde no tengamos este tipo ¿qué? De usos de condición directa de agua, donde el agua no nos cae directamente en las paredes, pues vamos a utilizar la placa RH tranquilamente sin ningún problema. También se pueden chapar y la podemos utilizar en estos sitios. Usos: baños, cocinas, patio de ropas. No se recomienda en exterior, ojo.
Vamos a hacer, el hecho de que sea una placa resistente a la humedad no quiere decir que la vamos a utilizar al exterior. Se recomienda siempre las placas G-Plaque, siempre se recomiendan al interior de la vivienda, del edificio, de puertas para adentro. No la vamos a utilizar ni en el exterior ni en contacto directo con el agua. Cuando estamos hablando de la placa G-Plaque, estamos hablando que siempre es de puertas para adentro. Y tampoco una mala, digamos, una mala utilización de la placa G-Plaque RH podría ser ponerla en los cielos rasos de los balcones. Cuando yo tengo un balcón, así no esté expuesto al agua, está expuesto a la intemperie. Ahí no lo debemos utilizar. Entonces, por favor, tener en cuenta esas recomendaciones. Usos, pues ya estábamos diciendo, baños, cocinas, patio de ropa sin ningún problema, donde no, el agua no caiga directamente en los baños. Bueno, la placa G-Plaque RH la podemos utilizar en los espacios donde tengamos vapor. Claro que sí. Pero ¿cuál recomendamos? ¿Cuándo es importante? Digamos que nos hacen mucho esta pregunta, ¿en qué tipo de cielos rasos vamos a utilizar la placa G-Plaque RH o es recomendado utilizar la placa G-Plaque RH? La placa G-Plaque RH es muy, digamos, es recomendada utilizar en los cielos rasos de los baños. Ojo, cuando estamos hablando de pronto de baños de zonas húmedas, de la ducha y tengo ese cielo raso, pues en el baño donde yo tenga una ventilación directa. Ventilación es que yo tenga una ventana donde ese baño pueda respirar. Si ese baño tiene un sitio donde digamos salir vapor, donde la humedad, una ventilación importante tipo ventana, que pueda salir la ventilación, tranquilamente podemos poner en ese espacio, instalar en ese espacio la placa de yeso o G-Plaque RH. Pero sí, al contrario, en ese baño, que de pronto estás en un baño en un apartamento encerrado, que no tenemos una ventilación buena, sino simplemente tenemos de pronto una ventilación interior, como un buitrón, donde sabemos de pronto que el aire no va a salir tan fácilmente, ahí el cielo raso que vamos a instalar no debe ser G-Plaque RH, debería ser G-Plaque estándar. También se puede poner sin ningún problema. ¿Por qué una y por qué la otra? La placa G-Plaque RH, digamos que en el momento como ella tiene todos los poros tapados, un poco más tapados, entonces esa placa G-Plaque no va a permitir que ella respire, que ella absorba humedad. Entonces nos puede aparecer goticas como de condensación, patología de condensación, mientras que la placa G-Plaque estándar nos va a permitir que esta placa respire. Ella puede absorber la humedad que vamos a absorber porque alguien se bañó con agua muy caliente y el vapor subió y se nos pegó de pronto en el techo del cielo raso. Entonces, la placa G-Plaque estándar puede respirar, mientras que la G-Plaque RH, por los componentes que tiene, de pronto va a estar mucho más tapadita los poros y no va a poder respirar tanto. Entonces, no se nos va a presentar goticas o condensación si no tiene ventilación la placa G-Plaque RH. Por eso les digo, para resumir, si tenemos un cielo raso con un baño, con una muy buena ventilación, con una ventana que puede respirar tranquilamente y ventilar, ponemos placa G-Plaque RH. Si por el contrario son baños interiores donde no va a tener tipo de ventilación buena, pues instalamos placa G-Plaque estándar. Bueno, para los muros interiores va a ser lo mismo. Ahora les había dicho, la placa G-Plaque RH se recomienda instalar en paredes de zonas húmedas que tengan tuberías en el medio o simplemente en paredes interiores de zonas húmedas. Para los espacios en contacto directo con el agua, como las duchas, se recomienda utilizar placas Superboard en chape. Entonces, si por algún caso alguien va a instalar una placa G-Plaque RH, se debe enchapar y garantizar impermeabilización de aristas y ángulos. En esta imagen de aquí abajo, vamos a mirar las recomendaciones. Eh, vamos a mirar las recomendaciones cuáles son. Espérese y vamos a mirar unas preguntas. Aquí me están diciendo. Albeniz Hernández Aguirres me está preguntando, ¿con qué pegante se usaría para enchapar?
Cuando estamos hablando sobre placas de yeso, el pegante que se utiliza es un pegante cementicio tradicional, puede ser, digamos, un tipo pegacor, porque la placa de yeso acepta muy, pues, muy, digamos, de manera muy apropiada el, el pegante, digamos, a base cementicio, sin ningún problema, como el tipo pegacor. Nicolás Guerrero pregunta, ¿en un techo de cocina es recomendable utilizar la placa RH? Como le había dicho ahorita Nicolás, si ese cielo raso está en una zona ventilada y está cerquita de una ventilación tranquilamente, ya sea de la sala o tiene una ventilación cerquita del patio de ropa, sin ningún problema, porque pues, además de todos modos el vapor de pronto del cielo raso, del vapor si de pronto es de las ollas a presión o del vapor de la cocina, pero si yo tengo una ventilación, como le había dicho, buena, no hay ningún problema. Bueno, seguimos. En estos esquemas tenemos los baños, un esquema de un baño tradicional, de una cocina, de un patio de ropas. Si ven acá, espero que lo alcancen a ver, el azul es una convención donde vamos a instalar una pared con placa G-Plaque estándar. El verde clarito es G-Plaque RH y el verde oscuro sería la convención para donde vamos a instalar la placa Superboard en Chape. Si vemos, espero que esta es la ducha. Esta es la ducha. En la ducha lo que estamos viendo es que la placa que vamos a instalar alrededor de la ducha es la verde oscura, o sea que es la Superboard en Chape. Siempre que es ducha y agua directa, no vamos a instalar G-Plaque, pues no deberíamos instalar G-Plaque, es Superboard. Esa es la recomendación principal. De aquí para acá, digamos, de la ducha para afuera, de la ducha para afuera, de la ducha para afuera, sí podríamos instalar la placa de G-Plaque RH, porque tranquilamente esta no va a recibir agua directa y podemos enchapar tranquilamente, utilizar la placa G-Plaque RH. También, como en esta pared aquí en el medio, seguramente va a pasar tubería hidráulica. Entonces, en este lado vamos a también utilizar la placa G-Plaque RH para que los dos lados de la pared, no solamente un lado, queden, queden bien, digamos, provistas de una buena seguridad por si hay algún tipo de rotura de la tubería de agua. Entonces, si en la mitad va una tubería hidráulica, siempre vamos a instalar placas G-Plaque RH por ambas caras, no solamente por una cara, sino por ambas caras. En este lado también tenemos G-Plaque RH, pero seguramente esta pared no va a tener disposición de tubería hidráulica, o sea que podríamos disponer de una placa G-Plaque estándar. En la cocina también estamos con G-Plaque RH y en la zona, digamos, del lavaplatos podríamos instalar Superboard y luego todo lo que es G-Plaque, G-Plaque RH, G-Plaque RH. Yo aquí tengo una tubería, seguramente tubería hidráulica, o sea que por esta cara voy a instalar G-Plaque RH. En la ropa, sí, de pronto porque el contacto directo con la humedad es más, vamos a instalar Superboard, recomendar Superboard, y en las caras donde hay tubería hidráulica, pues vamos a poner G-Plaque RH. Bueno, vamos a mirar aquí, me pregunta Andrés Cas, ¿cómo es posible que si hay ventilación utilice RH y si no hay ventilación uso ST? Andrés, lo que pasa es que cuando estamos hablando de cielos rasos, muchas veces nos preguntan a nosotros qué tipo de placa instalo en qué tipo de placa instalo en los cielos rasos de los baños. Estamos hablando de cielos rasos de los baños. Sí, es la zona del área común de mi apartamento, de mis oficinas común y corriente. Voy a instalar la placa G-Plaque estándar sin ningún problema, pero en el baño. Cuando yo tengo esta que se me crea interiormente condensación o vapor, porque yo tengo mucho vapor porque la gente se baña con agua caliente, pues el cielo raso hay veces me presenta una patología que se llama condensación, que son unas goteritas, que de pronto se nos quedan como que va bajando el agua porque no tiene forma la placa que está encima de absorber la humedad. Entonces, si yo tengo una ventilación, si ese baño tiene ventilación, una ventana hacia el exterior, que tranquilamente
pueda yo abrirla y que el cielo o que ese espacio tenga una ventilación, una corriente de aire, instalo la G-Plaque RH. ¿Por qué? Porque como la G-Plaque RH tiene en su interior unos contenidos de protección, digamos, a la humedad, se sella todos los poros en su interior. No tiene la forma como de respirar de respirar o de absorber este vapor de agua. Y si no tiene la posibilidad de absorber, me empiezan a aparecer goticas en el cielo, que eso se llama condensación. Entonces, si yo no tengo esa ventilación, esa ventana y una corriente de aire, si tengo esa ventana y corriente de aire, pongo G-Plaque RH. Si no tengo esa ventana o esa corriente de aire que me pueda ventilar, pongo G-Plaque estándar, común y corriente. Bueno, Fernando Rivera me pregunta, ¿en un baño es me recomendar todas las placas para enchapado? Pues eso sí ya es, digamos, al gusto ¿de qué? De inclusive del arquitecto diseñador o decorador interior. Pues tranquilamente, digamos, todas las placas se pueden enchapar, tanto G-Plaque RH como, digamos, Superboard, todas se pueden enchapar. Si yo enchapo todas, pues no hay problema, maravilloso, pero tampoco habría problema no enchapar si yo no tengo agua directa. Cuando yo tengo agua directa, o sea, en la zona de la ducha, es necesario, es necesario enchapar. Ahí es donde yo necesito la protección a la placa. Donde yo tengo mi ducha, sí debo de enchapar para proteger la placa, para que no se me dañe ni tenga ningún tipo de patología. Voy a enchapar y ahí no hay problema. En las zonas de donde está el lavamanos y el sanitarios, donde el agua no es directa, porque pues, obviamente si tengo la separación de la ducha, donde el agua no es directa, donde el agua no es directa, pues no necesariamente necesitaría uno enchapar. Eso sí, ya digamos, al criterio del arquitecto o de la persona que está construyendo, porque si no va agua directa como ducha, no necesitaría uno o no es imprescindible que necesite uno enchapar. No, no es. Bueno. Gerald Barrera Rueda, si coloco RH en el cielo, ¿lo pueden chapar? Pues ojo, un cielo raso, nuestra recomendación para enchapar un raso, digamos que en este momento no te puedo decir, enchapar un cielo raso, es muy difícil de enchapar un cielo raso. ¿Por qué? Por el peso. Cuando enchapar paredes, lo primero que tengo que tener en cuenta es que la perfilería sea la que es, porque yo tengo que tener el peso que me va a soportar mi placa, el peso que va a soportar las placas que estoy instalando y el acabado, sea enchape o sea pintura, es el perfil o la estructura. Yo tengo que tener una estructura que me soporte además la placa y la pega del enchape. Generalmente las pegas del enchape trabajan de manera vertical. ¿Sí? Yo sobre pared horizontal, sobre un cielo horizontal, enchaparlo, no le podría recomendarlo un producto especial, un producto para, para enchaparlo. Si de pronto estas marcas de Corona, Sika, le dan a usted la garantía de que con un enchape, con una pega de enchape, llámese, no sé, cualquier pega de enchape, le va a quedar pegada y no va a pasar nada, pues digamos, ellos asumirían esa responsabilidad porque nosotros no tenemos cómo diseñar o cómo recomendarle ese enchape. Pero lo primero uno tendría que tener es que la estructura de ese enchape tendría que ser lo suficientemente, digamos, importante para soportar el peso de la placa y la pega del enchape. ¿Sí? Entonces, espero que quede ahí claro que, digamos, nosotros ahí no nos metemos en la recomendación de esa pega de enchape, tendría que ser alguien que cree esa pega, ese producto para poder dar esa garantía. Don Miguel Ángel, en cuanto al acabado del cielo raso con placa RH, que no haya ventilación, producto recomienda. En cuanto al acabado del cielo raso, no, pues si yo pongo la placa G-Plaque RH, la pinto con una pintura de todos modos,
acrílica o una pintura, pues no, una pintura normal. Lo que es que usted va a tener, que de pronto si no tiene ventilación, va a tener un poquito que le puede aparecer es condensación, goteritas, si usted sepa que le puede aparecer. No es que la placa esté mala, no es que no, es de pronto lo que le puede aparecer, que la condensación es la goterita, y con que no, acá píntela con una pintura común y corriente. Si la pinta con una pintura acrílica y más ella, pues entonces más goteritas o más condensación le va a aparecer. Bueno, vamos a seguir recomendaciones técnicas. Importante, si yo voy a enchapar, si yo voy a enchapar, la perfilería de las paredes con la que voy a enchapar debe ser utilizar siempre perfilería calibre 20. Calibre 20 o espesor más o menos es el de 0.83 milímetros. Hoy en día la gente utiliza calibre 24 o calibre 26. No, para las paredes donde yo voy a enchapar por el peso adicional que le voy a poner la pared, debería ser perfilería calibre 20, así sean placa de superboard o placa de yeso. Si voy a poner una cara expuesta al agua, siempre voy a ponerla, generalmente voy a poner, recomendar la placa Superboard. En las zonas donde no tengo cara, en donde no tengo expuesta digamos, de agua, no tengo esa exposición directa al agua, pues instalo la placa G-Plaque RH y la placa G-Plaque RH la instalo también donde tenga tubería hidráulica en la mitad y voy a poner la placa G-Plaque RH en ambas caras. La cara con paso de tubería, ya habíamos hablado que la placa G-Plaque RH o la Superboard. Si no tengo tubería, pues podría poner la placa G-Plaque RH o la placa Superboard. Siempre voy a tener en cuenta que si voy a enchapar, vamos a acabar esto, para recomendar, para hacer, digamos, las últimas recomendaciones de las zonas húmedas. En cuanto a, siempre que yo voy a tener una unión de placa y placa, ya sea con placa de Superboard o con placa de G-Plaque RH, voy a tener la precaución antes de enchapar de hacer un tratamiento de juntas. En la placa G-Plaque RH, el tratamiento de juntas es poner la junta, sellar la juntica, poner la cinta de papel y masillar, ¿sí? En esa masilla y luego enchapamos. Y la junta como tal, sí la debemos tratar antes de enchapar. Y los acabados del cielo raso se utilizan común y corriente, masilla, cinta y pintura común y corriente. Bueno, para acabar digamos, la, lo que es las recomendaciones técnicas las recomendaciones técnicas de las placas G-Plaque RH, de las placas G-Plaque RH, vamos a responder una pregunta del señor François Arango. Nos dice, ¿se debe hacer tratamiento de juntas antes de enchapar? Ahí le respondí, sí, señor. Se deben hacer tratamiento de juntas antes de enchapar, siempre, así sean placas de yeso o en placas de superboard. Estamos hablando hoy de placas de yeso, G-Plaque RH, y si vamos a enchapar la placa G-Plaque RH, que perfectamente se puede, vamos a hacer tratamiento de juntas, solamente tratamiento de juntas, no vamos a hacer el grande, sino el de donde está la junta, digamos esos 10, 12 centímetros. Mauricio Parada nos pregunta, quisiera saber qué precio se puede manejar muro super. Uy, don Mauricio, en este momento decirle a usted el precio por cuadrado, digamos, si nos deja ahora el correo, yo le mandaría como una APU, pero digamos que estamos en muchos cambios, pero no tengo aquí el dato exacto de cuánto vale un metro cuadrado instalado de manejar el muro en Superboard. Si de pronto nos deja el correo ahí, yo ahorita le mando una APU aproximado. Bueno, don Marco Alba, en un baño no se debe pintar con pintura normal porque genera hongos y manchas. Don Marco, pues digamos que los hongos y las manchas sí le pueden aparecer sí señor, lo que usted dice, le puede aparecer con esta cantidad, digamos, de vapor de agua que yo tengo al interior. El hecho de que yo lo haga que digamos que es el deber ser, hacerlo como usted dice, con que no sea, digamos, con una pintura normal, sino con una pintura para baños especial para baños, sí, no hay problema. Es así como usted dice. Efraín Ramírez, se puede utilizar en la cinta malla para que por humedad de condensación, ya que la cinta de papel puede presentar levantamiento. Siempre que vamos a utilizar placa de yeso, nuestra recomendación es instalar cinta de papel.
con con placa Superboard, cinta de papel, con placa B, con placa Superboard, cinta de fibra de vidrio, con placa de G-Plaque, cinta de... Bueno, vamos a hablar con resistencia al fuego. El requerimiento de fuego. ¿Qué determina la resistencia al fuego en la construcción? Lo determina el material, los sistemas de resistencia al fuego y los requisitos normativos. Los requisitos normativos, el NSR10, el diseño. Aquí vamos a hablar, aquí vamos a hablar sobre la normatividad básicamente. Hoy en día, Hoy en día, el código de sismorresistencia tenemos una claridad en la normativa de que en el título J nos dice en el título J nos dice que nosotros tenemos que, para salvar vidas, tenemos que tener muros o tenemos que tener algún tipo de protección con protección resistencia al fuego, ya sean muros, ya sea estructura, para poder darle una resistencia al fuego a este tipo digamos, de, de muros o de espacios. Ahora, cuando hablamos de material, hablamos de reacción al fuego. Los sistemas sí tienen resistencia al fuego. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes muchas veces preguntan, una placa de yeso, ¿cuánto digamos, resiste al fuego? Una placa de G-Plaque RF no tiene ningún tipo de resistencia al fuego. El sistema es el que resiste al fuego. ¿Y el sistema qué es? Es placa, perfil, placa, la lana que tenga en su interior, si es lana de fibra de vidrio G-Plaque o lana mineral de roca, con los tornillos, con las fijaciones. El sistema como tal es el que uno pone, digamos, a ensayos para que para que determine y nos dé la resistencia al fuego. Una placa solamente tiene una reacción al fuego. ¿Y qué es la reacción que yo le puedo decir? Si es incomburente, incombustible, si emite llamas, si emite humo. Un material como una placa, yo es lo único que le puedo decir. Yo no le puedo decir que dure ni 30 minutos, ni 60 minutos, ni 90 minutos, ni nada. Solamente vamos a decir y vamos a mencionar qué es los muros son los que tienen resistencia al fuego. Es el complemento totalmente. Entonces ustedes dicen, bueno, necesito una resistencia al fuego de 60 minutos. Nosotros con los ensayos que tenemos y con las tipologías de muros que tenemos, les vamos a decir a ustedes, listo. Una tipología de resistencia al fuego de 60 minutos es esta. Y la tipología consta de placa resistencia al fuego, un perfil de tal calibre, con otra placa, con tornillos y con todo. Pero entonces, el sistema como tal. El código de sismo resistencia, el que nos dice a nosotros cuánto es el tiempo que la construcción necesita para proteger ese tipo de muro, los tipos de paredes. Y también así hay un diseño, digamos, al fuego. Las placas resistentes al fuego son especiales para eso. Las placas vienen con su cara rosada, como rojita, y vienen por el lado también con rojo y blanco. Las placas G-Plaque RH son verdes y vienen por el lado con verde y blanco. ¿Y para qué? Para que en obra yo no me vaya digamos, a equivocar cuando voy a poner una placa y no otra. Por eso es que los olores vienen diferentes del papel. El papel no tiene ningún tipo de, digamos, de diferencia que tiene algo especial. No, generalmente el papel en este momento, en estas dos placas, es para que el color nos permita diferenciarlas en obra y no hacer un tipo digamos, de cambiarlas o de trabarlas porque no tienen el color. Ahora, cuando nosotros tenemos, digamos, la placa G-Plaque, digamos, la resistencia al fuego, esto es una construcción, este es un planito digamos, de un edificio en altura y lo que nos va a proteger el título o el código de sismorresistencia nos dice que nosotros tenemos que proteger las vidas humanas. Entonces, para proteger las vidas humanas, yo tengo que crear que todas estas personas salgan del edificio.
que finalicen el edificio para que cuando todavía haya un tiempo entre la fin de evacuación del edificio y que haya unas condiciones insostenibles en el tiempo, tengan las personas tiempo de salir, los bomberos tengan tiempo de entrar, apagar seguramente el fuego y que no haya ninguna falla estructural, que yo tenga el suficiente tiempo de la gente salir, los bomberos entrar, que este edificio como tal no se haya caído o no haya colapsado, no haya ni unas paredes colapsadas, para que podamos prevenir y evitar muertes. Eso es específicamente lo que el título J y los requerimientos del NSR 10 dice, los vamos a hacer esto y estamos haciendo es para prevenir y salvar vidas humanas. La normativa nos dice que, digamos, en zonas digamos, de apartamentos, de edificaciones en edificaciones digamos, de edificios como tal, donde tengamos varios pisos, el sitio donde nosotros tenemos los espacios más vulnerables y tenemos que proteger son las escaleras, los pasillos de los edificios, los muros divisorios entre apartamentos o entre habitaciones si son hoteles o entre oficinas si son oficinas, y los puntos fijos y ascensores los tenemos que proteger. ¿Por qué los tenemos que proteger? Pues porque estos son, pues eso dice de todos modos el título J del NSR 10, pero adicionalmente tenemos que proteger como importantísimo las salidas de evacuación y las escaleras. Cuando yo voy a proteger todos estos sitios, escaleras, pasillos de edificios, los muros divisorios, voy a también tener en cuenta, básicamente, voy a tener muy en cuenta, digamos, las escaleras de los edificios. Esas escaleras me va a permitir que las personas lleguen a la escalera, que esta escalera esté totalmente sellada, sus paredes estén totalmente a prueba de fuego, por todas sus paredes a prueba de fuego, las personas puedan entrar, bajar sin ningún problema y salir. Realmente esto es lo que también tenemos que proteger muchísimo, muchísimo esta zona para evitar que si hay un incendio, de pronto como estamos viendo en esta imagen, al lado derecho, pues las personas hayan tenido el tiempo de llegar al punto fijo, que es el punto fijo, digamos, donde está totalmente sellada, bajar y salir sin ningún problema. La placa que estamos recomendando y la placa que estamos, digamos, especificando para las zonas al fuego se llama una placa G-Plack RF. Es una placa que tiene su yeso de núcleo que contiene fibra de vidrio, la cual aumenta su resistencia al fuego. La placa G-Plack RF actúa como una barrera, porque porque las lanas de fibras de vidrio permiten retardar el colapso de la placa y permite que en el contacto directo con el fuego ella resista un poco más. Por eso es que cada placa digamos, es importante, y esta placa es muy importante cuando hablamos de resistencia al fuego. Su uso está indicado para sectores especificados como alta resistencia al fuego, revestimientos de escaleras, pasillos de edificio, muros divisorios entre apartamentos, cielos rasos, puntos fijos y ascensores. Como tema, digamos, importante y relevante, contarles a ustedes que todo lo que es resistencia al fuego es un resultado de un ensayo. Y el ensayo se hace a escala real, con materiales y orientación específicos. Cuando yo estoy hablando de ensayos, estoy hablando que si ustedes ven, aquí es donde hacemos el ensayo. Digamos, no la probeta, aquí vamos a tener la probeta de un muro de 3 metros por 3 metros y vamos a poner el muro completo y se hace el ensayo al fuego. El muro, o ya sea el muro, o ya sea un perfil, o ya sea lo que sea, lo tenemos que poner en escala real, contacto directo al fuego y, digamos, como se dice, a quemar, para ver cuál es la reacción que tiene el fuego y cuánto dura ese muro como tal ante el fuego y poder dar un resultado. El NSR 10 define y dice cuál
para la categoría de riesgo con base al potencial de pérdidas de vida semana según el uso, área total del área construida y altura, con el fin de asignar a ciertos elementos resistencia al fuego. Entonces, el título, el NSR10 en el título J nos dice que dependiendo del tipo de paredes que vamos a diseñar, para esos tipos de muros interiores que estamos instalando en edificaciones, dependiendo del área, de la altura, de la cantidad de pisos que tenga, sí son, lo que tiene que resistir es 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 120 minutos. Dependiendo de los minutos que tengan que resistir, pues nosotros les daremos a ustedes unas recomendaciones y unas tipologías que tienen que ser, digamos, cumplir exactamente para poder que ese muro sea, digamos, nos dé el resultado. Por ejemplo, este muro, digamos, con placa resistente al fuego. Tenemos que tiene un muro que tiene placa G-Plaque RF de 5 octavos, una por cada lado, o sea que son 2 placas de G-Plaque RF. Un paral, unos parales de 0.46 milímetros de espesor con lana de fibra de vidrio en su interior, nos está diciendo que tiene una resistencia al fuego de 60 minutos y que tiene un aislamiento también nos está dando, digamos, un valor adicional en cuanto a decibeles. Nos está diciendo que este muro eh, que esta partición nos aísla también 47 decibeles. Pero lo más importante que estamos viendo hoy es que este muro nos da una resistencia al fuego de 60 minutos. No es una placa. Usted me va a decir, es que son 2 placas. Es una placa por un lado, una placa por el otro lado, placa G-Plaque RF de 5 octavos, o sea, de 15.9 milímetros de espesor. Qué pena. Aquí hay una duda. Vivi Pinzón Arias me dice, disculpa si se usa Promasil para las juntas de los muros con láminas RF o extradura, como es la aplicación y los tubos se van por placa. Vivi, sí. Cuando yo hago una partición y ese muro es resistente al fuego, ese muro tiene que ser una partición resistente al fuego, tengo que utilizar sellos en todo el perímetro del muro con un producto que se llama Promacila. Ese muro, ese sello es muy parecido, digamos, viene para aplicar con pistola de calafateo, como un tubo de silicona, pero viene con un producto que es especial, que es resistente al fuego y resistente al humo hasta 120 minutos. Yo instalo mi muro y al perímetro de ese muro lo pongo le aplico este producto que se llama Promacila, que me protege el humo y el fuego. Tan importante como es proteger al fuego, es proteger al humo. Si yo tengo una fisura o una endija o algo y por ahí se me entra humo, pues las personas que van a estar adentro van a sufrir, o sea que tienen que tener esa protección al fuego. Ese producto viene de 310 mililitros. Generalmente uno va a utilizar un centímetro por un centímetro en un muro. En un muro va a utilizar un centímetro por una cara. Entonces, eh, vamos a tener que seguramente nos va a dar 3 metros con 10 por una cara. Y si lo hacemos por una cara a 60 minutos, de un centímetro por un centímetro, con esto digamos que quedaría provisto. ¿Qué más? De todos modos, si adicionalmente yo tengo en los muros cortafuego, los hago, digamos, en mampostería tradicional y tengo una junta constructiva y dejo una junta constructiva arriba y abajo, porque arriba es losa, abajo es losa, y ese muro que hice mampostería tradicional es el muro digamos, de evacuación y de las escaleras, arriba y abajo, también lo debería sellar con ese Promacil A. Bueno, Daniel nos pregunta, ¿las láminas RF por su peso se pueden estampillar? Si yo tuviera un sitio y quisiera estampillar las placas, sí, claro, las placas y placa RF se estampillan o hacen el sistema de revoque en seco
con nuestros productos, pues con el pegamento G-Plaque sin ningún problema. Tranquilamente se puede pegar. Este estampillado o este producto nuestro de pegamento es supremamente, digamos, adhesivo y fuerte para aguantar una placa de 15.9 milímetros de espesor. También nos pregunta Don Dago José Izaza, eh, me dice una pregunta: para poder estudiar más a fondo estos temas, ¿ustedes me podrían facilitar algún documento portafolio? Mil gracias. Don Dago, con su correo, pues digamos, le vamos a mandar, miro qué le puedo mandar como para, no, para tener un poquito más de información de esto. Bueno, don Robinson Gutiérrez nos pregunta, ¿cuál es mejor la placa para cielo raso de cocina industrial? ¿Cómo vamos a tener muchos vapores si es un cielo raso industrial? Yo diría que mejor de pronto, si tenemos muchos vapores, si tenemos mucho vapor de agua, aunque sea desde el capítulo anterior, de pronto con Superboard para poder tener una protección mucho más segura a un cielo raso de esos. Don Carlos Morales Jacome me pregunta, él es asesor de seguridad humana, el asesor de seguridad humana da unos tiempos de evacuación en horas, de acuerdo al diseño. ¿Cómo se identifican en las placas G-Plaque RF? Bueno, como le había dicho yo, don Carlos, las placas, la placa es una placa. La placa yo no le puedo medir el tiempo que va a resistir, es el muro, es el sistema completo. Entonces, el señor de seguridad le va a decir a usted, yo necesito que este muro dure una hora. Una hora son 60 minutos. Entonces yo le tengo aquí, y yo le tengo a ustedes, y nosotros le tenemos a ustedes, digamos, soluciones de tipologías de una hora, de 2 horas e inclusive de más horas. Pero si el de, digamos, 60 minutos es una hora, 90 minutos es una hora y media, 2 horas son 120 minutos. Entonces, al yo hablarle de resistencia al fuego de 60 minutos, le estoy diciendo que este muro resiste una hora. O sea, que no se preocupe, le dice usted al seguridad de Mana que nosotros certificamos que el muro que está haciendo, pero ojo, que el muro que usted va a hacer con las recomendaciones, especificaciones que nosotros le demos, cumple y nosotros certificamos que va a cumplir 60 minutos. Además, va a tener un ensayo y ese ensayo certifica que es 60 minutos. Bueno, asimismo, como les estaba, como tenemos esta tipología, este es un muro de 60 minutos, tenemos tipologías de 90 minutos, que es hora y media, y de 2 horas, que es 120 minutos, para que ustedes tranquilamente pueden llegar a una obra y decir, tenemos, necesitamos un muro resistente a 2 horas, con el mayor de los gustos, nos llaman, dependiendo de la ciudad donde estén, se comunican con nosotros y se les da a ustedes, digamos, la solución de la tipología para que ustedes utilicen, sea 60 minutos, 30 minutos, o pues o media hora, o hora y media, o 2 horas. No se preocupe que en horas es que, digamos, está. Vamos a cambiar de alguna pregunta más de resistencia al fuego, si no cambiamos ya digamos, de tema y vamos al requerimiento que sería el impacto. Bueno, la placa G-Plaque extradura. Esta es una placa que realmente, digamos, de pronto puede ser una de las más nuevas que están en el mercado. Está la placa G-Plaque extradura, está compuesta por un núcleo de roca de yeso de alta densidad, aditivos especiales y fibras de alto desempeño. Las fibras además están revestidas con un papel de alto gramaje, que en conjunto forman una placa con un excelente desempeño al uso. ¿Qué quiere decir esto? Esta placa en su composición interior del yeso está de más alta densidad que digamos que puede ser las otras placas, pero adicionalmente el gramaje, el papel, este papel, si es un papel de más alto gramaje, más gruesito, o sea que va a tener más resistencia. Es importante que este papel, ahí sí, digamos, cambia, diferencia a los otros, porque es un poquito de más alto gramaje. Entonces, tenemos dos tipos de placas. La placa extradura, que digamos es estándar, ambas vienen de 1.22 por 2.44 como la tenemos totalmente, pero son
siempre son de 15.9 milímetros de espesor, o sea, de 5/8 pulgadas de espesor. La placa G-Plaque extradura nos pesa unos 11 kilos por metro cuadrado, y la placa G-Plaque extradura Demas Plus, que es una placa un poco más resistente a los golpes, más fuerte, nos está pasando unos 13-14 kilos el metro cuadrado. Digamos, en cuestión de abuso, ambas son muy buenas. Una es más, digamos, más resistente al abuso o de pronto a los golpes que la otra. Si, digamos, si yo la fuera a comparar para que ustedes tengan en cuenta la placa G-Plaque extradura esta, digamos, al abuso, la asemejamos como a la Superboard de 8, y la extradura de Más Plus la asemejamos a la Superboard de 10 milímetros. Entonces es importante, también viene una placa extradura RH, una placa extradura RH, la placa, digamos, normal, la estándar extradura, pero RH, para poder poner uno más sistemas de abuso y placas de abuso en las zonas húmedas. ¿Dónde las vamos a utilizar? Ideales para, obviamente, como todo de G-Plaque, es una placa de uso interior, ¿sí? Al utilizar interiormente, siempre vamos a utilizar en interiores. Es especial donde yo tenga, digamos, de pronto resistencia, pues tenga impactos, abusos, como las zonas de alto flujo de circulación de personas, paredes divisorias de unidades funcionales, de donde hayan como las zonas de circulación de los centros comerciales, de los hospitales, de las clínicas, donde tengamos ese tipo de circulación, pues va a tener mayor masa, mayor resistencia a la flexión, mayor resistencia a los impactos, mayor resistencia a la indentación, mayor aislamiento acústico, también tiene mayor resistencia al fuego, y adicionalmente todas las ventajas de las placas de yeso. ¿Dónde los vamos a recomendar? Se pueden recomendar en hoteles, en las zonas de circulación de hoteles, hospitales, hall de circulación de edificaciones con alto flujo, como los centros comerciales, en colegios, universidades, aeropuertos tranquilamente, pasillos en circulación de centros comerciales, áreas comunes en vivienda, locales comerciales y muros divisorios entre apartamentos. Realmente es una placa que va a tener una muy buena resistencia y una buena resistencia de pronto a los golpes, muchísimo más que una placa normal. Entonces, si yo necesito un sitio donde yo sé que de pronto voy a tener una pared interior, pero no le quiero de pronto meter una placa Superboard y le voy a meter una placa de yeso, esto es una buena alternativa. Es excelente alternativa porque tiene todas las bondades de la placa de yeso. Se corta con bisturí, se masilla se masilla con el tratamiento no normal de masillas para interiores de G-Plaque, con cinta de papel, y es muy útil. Ojo, nada que ver ni con agua directa, ni la placa G-Plaque extradura, que es la estándar, pues la normal, nada que ver con agua. ¿Sí? Solamente es para poner en esos sitios de circulación donde yo tenga más personal en movimiento, que de pronto tenga mucho más personal en movimiento, que va a tener de pronto más golpes, o de pronto, digamos, en zonas de hospital, vamos a tener camillas, vamos a tener ese tipo de muros en general. Resistencias, ¿qué ensayos se le hicieron a estas placas para yo poder decirles, para nosotros, como tal, decirles a ustedes que es una placa que sí resiste a este tipo de abusos? Digamos que a estas placas se les hacen 4 tipos de ensayos para poder que en resultados, según la norma STM, nos diga en qué categoría de abuso estás, dónde se puede poner, si se puede efectivamente instalar en los sitios donde les dijimos, en hospitales, en centros comerciales, en colegios, en universidades. El primer ensayo que se le hace es se somete a un bastidor y se le, digamos, una bolsa en cuero como un péndulo, se tira a la placa. Primero se empieza a tirar, dependiendo de la altura, para ver cuánta energía puede absorber este bastidor y cuándo empieza a romperse. ¿Para qué este cuerpo blando? Este cuerpo blando se hace en un ensayo que simula el impacto de una persona
al empujón de una persona, a una caída muy fuerte, a ver cuánto resiste. Entonces, este es el ensayo por si yo le tiro a alguien durísimo, alguien se cae o yo empujo, hay una pelea para ver si ese muro como tal, el muro, ojo, estamos hablando de muros. Ahí sí, el ensayo se hace con muro completo, se hace placa, perfil y placa. No es solamente la placa, sino el muro completo donde yo hago el ensayo y también tanto como, como los ensayos de los muros de resistencias al fuego, este también se hace con el muro para ver cuánto resiste. Nos da, digamos, unos julios, nos da nos da unos valores donde uno lleva una tabla y revisa cuánto da, pero generalmente especificados con este valor se clasifica el sistema según los parámetros especificados en la norma. Entonces, este es el primer ensayo. El primer ensayo simulando el golpe accidental de un cuerpo en un empujón o en una caída. El segundo ensayo que hacemos es como si fuera simula el golpe de cuerpo duro con herramientas, golpes ocasionados al mover objetos pesados como el mobiliario o cualquier tipo de objeto duro. Se pone en este sistema un martillo y también para dar, digamos, a un valor que está con placa, perfil y placa completo, para que le empiece a dar golpes al muro. Cuando el muro se reviente, entonces, dependiendo de la carga y de la fuerza que se le dio, entonces con ese valor que generalmente se calcula en julios, se permite revisar y este valor se clasifica, se clasifica según el parámetro especificado en la norma, que había una norma que es la norma STM. También hacemos una fricción, resistencia a la abrasión. Ponemos una placa, ahí sí se pone una placa y se empieza a desgastar con un cepillo con alambre a 50 ciclos para ver qué le pasa a esa placa después de que esté 50 ciclos para arriba, para abajo, desgastando la superficie. Es como para estimular qué. Una, digamos que yo lo pongo en un hospital y que siempre me va a pasar la camilla por ese lado, o la camilla o la silla de ruedas siempre me va a pasar y siempre me va a dar un golpe, un golpe, un golpe, a ver cuánto me resiste. También eso lo vamos a mirar, se mide en milímetros la profundidad que saca o que desgasta esta máquina y determinamos la resistencia a la abrasión y también se clasifica para los parámetros de la norma. Y esta se llama indentación, es un golpe duro para ver qué tipo el ensayo simula el golpe de objetos duros pequeños que causan abolladuras y hendiduras en la superficie. Por ejemplo, es un paraguas, un lapicero. ¿Qué le pasa si yo le pego duro con un lapicero a la placa? Si le paso por detrás también el paraguas o cosas con llaves, algo duro, a ver qué le puede pasar. Entonces, también es a una pared, el golpe provocado por la caída de un pistón con punta redondeada y la profundidad de la hendidura provocada se mide en milímetros y esta determina la resistencia a la indentación de la muestra y con este valor se clasifica el sistema según los parámetros especificados en la norma. Entonces, otros desempeños, esta placa por su composición, que tiene adentro también, que es más, que tiene unos productos adicionales que la vamos a hacer mejor, que el papel es más, tiene mayor gramaje, también va a mejorar su resistencia y puede tener, también nos sirve para disponerla en paredes con resistencia al fuego. Entonces, dependiendo de las tipologías con placa extra dura, podemos tener muros hasta 120 minutos y también muros de 60 minutos. Esta placa también nos sirve, pero ojo, tenemos que tener qué tipo de tipologías necesitan ustedes para poder saber si esta placa la podemos, dependiendo del sitio, ubicar en esos muros. También la placa tenemos, y también tiene maneja, como es una placa que tiene unos componentes en su mayor gramaje en su papel y en su interior en la composición también diferente, nos va a ayudar a que acústicamente trabajen mucho mejor. Estas placas acústicamente tienen un desempeño superior, digámoslo, a las otras placas. Entonces yo tengo, si adicionalmente requiero que ese muro
sea resistente al fuego, pero ese muro necesita que acústicamente me separe entre espacios, que tenga más resistencia acústica, pues yo voy a tener mejor comportamiento acústico, pues digamos que nos podemos ir por estas placas para dar las dos posibilidades de solución acústica y al fuego. Esta nos permite tener una solución acústica buenísimo entre espacios y donde nos vemos en sitios, por ejemplo, hoteles, los hoteles, las oficinas, porque necesitamos que cumplan cierto confort acústico. Entonces, estas placas nos pueden ayudar muchísimo. Proyectos que hemos hecho con estas resistentes al fuego. Miren, estas placas, perdón, con estas placas extradura, estas vienen la extradura estándar viene de azul, azul rey, mientras que la G-Plaque extradura, la D más viene de color gris, viene de acabado color gris. En la clínica Imbanaco en Cali, interiormente todas las paredes se hicieron con la G-Plaque extradura estándar. También en Pereira, la clínica Megacentro. Estos son ejemplos de ese proyecto de Imbanaco. De este tema no hay como preguntas, ¿cierto? Entonces seguimos con el tema acústico. Si nuestro requerimiento es acústico, la placa con la que nosotros estamos dando la solución es con las placas G-Plaque Sound. Estas placas G-Plaque Sound son placas de yeso perforadas, fonoabsorbente, utilizadas para los espacios que requieran control de ruido y disminución del eco. Además que en el diseño acústico nos ayuda a que estéticamente también sea muy lindo y nos aporten acústicamente una muy buena, estéticamente nos aporten una visual muy, muy, muy linda. La placa viene perforada, ¿cierto? Viene perforada. Los diseños de la placa vienen en cuadritos, viene perforada en cuadros, perforación redonda, perforación aleatoria o lineal, ¿sí? También viene digamos, si está dividido en 8 espacios la placa o si viene completamente perforada. También es importante, entre más perforada esté, más aislamiento acústico tiene. Entonces es importante que ustedes sepan. La placa viene con un biledón en la parte de atrás, que es como un paño. Ella viene cubierto en la parte posterior con un pañito que se llama biledón, que nos aporta además acústicamente. No se lo vayan a quitar. En las obras hay veces uno no se da cuenta y piensan que eso es no sé, como un protector. No es ningún protector. Hace parte, digamos, de la placa y del comportamiento también acústico de la placa. Entonces, ese pañito que viene por la parte posterior no se lo deben quitar. No se lo deben quitar y el diseño, pues ya esto es lo que, digamos, ustedes necesitan. Si es perforación cuadrada, redonda, aleatoria o lineal. Importante, esta placa ya no es de 1,22 por 2,44 como en general las placas vienen de yeso, sino que vienen de 1,20 por 2,40 por 13 milímetros de espesor. Aquí hay, qué pena, una pregunta de la placa extradura. Don Guillermo Salas, la placa extradura, ¿qué posibilidad hay de curvarlo en seco o en húmedo? Todas las placas G-Plaque se pueden curvar en húmedo, don Guillermo, pero con un pañito húmedo y no saturarla con agua ni mojarla completamente, no, es con un paño húmedo, uno lo va mojando y la va curvando, la va mojando y la va tratando de curvar. Ojalá tener usted ya digamos previamente el sitio donde la va a curvar con la perfilería o la forma para irla curvando y siempre en el lado longitudinal. Siempre en el lado largo es donde se va a curvar, pero digamos que se podría. Entre más gruesa la placa, seguramente voy a tener menos posibilidades. La placa G-Plaque extradura nos podría curvar, pero menos que una placa estándar. El rango exactamente de la curva
¿De cuánto nos da? No me sé, pero pues digamos es una curva leve porque evidentemente, como usted dice, la placa G-Plaque Extradura la placa G-Plaque Extradura seguramente por su grueso y porque el papel también es más grueso, nos va a dar más trabajo en curvarla. Una curva tenue de pronto podría darlo, pero no una curva cerrada o una curva muy cerrada, no, seguramente no. Don Jesús Velasco me pregunta, ¿la placa Extradura se podría colocar pienso que es en entrepisos? No, una placa G-Plaque jamás se puede instalar en entrepisos, porque es que es G-Plaque, es para pared difícil. Ojo, es solamente para pared divisoria utilizado ya sea en pared o en cielos rasos. Cuando estamos hablando de entrepisos, ya estamos hablando de superboard. Esta placa G-Plaque nos aguanta golpes, pero tampoco es que nos vaya a soportar una carga puntual, digamos, como de entrepisos para utilizar. No, solamente es paredes. Don Jesús, no se me vaya a ocurrir ponerla en entrepisos porque no es pues no es, digamos, la utilización correcta si vamos a utilizar en entrepisos, vamos a utilizar ya es de superboard y es de 14 milímetros para arriba, tampoco de 10 milímetros. Bueno, eh, ex, eh, Exaun. El señor Efraín Ramírez Hernández nos pregunta, ¿para estas placas en rasos acústicos es necesario la instalación de la frescasa? Don Efraín, le cuento que mejora el comportamiento de la reverberación el sonido lo mejora utilizando la lana de fibra de vidrio. Si usted quiere que eso le quede bien bueno y que ya no tenga acústicamente, mejora mucho con la lana de fibra de vidrio. Realmente los ensayos que nosotros tenemos también están con fibra de vidrio, entonces lo, si me pregunta a mí, pues mejora más con lana de fibra de vidrio G-Plaque, o sea que yo diría que sí. La medida, habíamos dicho que viene de 1,20 por 2,40. Ojo, es de 13 milímetros de espesor y la medida es un poco más pequeña para que lo tengan en cuenta en el momento de la instalación. Aquí vemos que esta placa viene completamente perforada y con los bordes para aplicación de la masilla. Y aquí vemos que viene más o menos la placa como dividido en 8. Entonces, eso es también en gustos. Si viene perforada, si viene solamente, digamos, en 8 partes, con perforaciones redondas, o cuadradas, o si viene totalmente perforada. Es importante eso, que tengamos también de acuerdo al gusto. Pero también es importante decirles que entre más perforada, más acústica es. Usos, es una placa con perforaciones acústicas, posee una membrana acústica en su reverso que ayuda con el desempeño acústica y no permite que pase el polvo. O sea que por favor no se lo quiten ese pañito o esa membrana acústica. Aplicaciones, cielos rasos y también en muros interiores. ¿Dónde la vamos a utilizar? En salas de música, salones de conferencia, salones de clases, salas de juntas, oficinas, teatros, lobbies de hoteles, mall de comidas. Yo diría que todos los moles de comidas debería tener ese uso porque uno empieza en un molde de comidas y empieza este murmullo en la cabeza de que uno no sabe qué es lo que escucha y es por falta de protección acústica. También tenemos sus ventajas. Disminuye el eco, totalmente disminuye el eco de las zonas tratadas. Esa reverberación, ese murmullo que uno escucha, ese murmullo lo va perdiendo porque ella va absorbiendo ese murmullo que hay en el ambiente. Entonces mejora muchísimo el eco, mejora la acústica interna, no aísla mucho entre espacios. Ojo, es más para este eco, para que mejora el eco. Sin embargo, se puede usar con lana de fibra de vidrio, pues para tal fin. Ahí está también don Efraín. Por si yo quiero hacer a nivel de acústica entre espacio y espacio, mejor con lana de fibra de vidrio. Tienes diseños modernos y pues sí, muy bonitos. Pues realmente esta es una placa que además que me da esa solución acústica y de reverberación del sonido de mis espacios, pues me va a dar también una parte estética muy, muy, muy linda. Generales de la instalación. Hay 2 tipos de placa, con borde rebajado, que es como vimos acá, perdón,
que es como vimos acá, con bordecito rebajado para que nos quede este espacio y aquí hacemos el tratamiento de juntas. Y hay otras placas que vienen sin esto, que vienen, la perforación viene hasta el borde y entonces nos queda como si fuera todo el espacio totalmente perforado. Esa es una placa con borde recto. Entonces, con borde rebajado se instala igual que una placa estándar con junta en pérdida. Se instala a tope, no se intercala pues porque el diseño de pronto ya no nos da, pues porque nos da la junta, el alineado de las juntas. Se debe tener una mano de obra bien calificada. Ahí sí tenemos que poner un poquito más de cuidado porque la masilla no nos puede tapar los huequitos, por este tipo de cosas. Se pinta con rodillo para evitar que la pintura llegue al velo acústico y para obtener un aislamiento acústico se recomienda utilizar la lana de fibra de vidrio G-Plaque y cielo raso. Cuando lo vamos a instalar con placas de borde recto, se instalan dilatando la placa 3 milímetros. Se trabaja la junta con masilla en polvo G-Plaque, pero con una pistola de calafateo. Ojo, porque la vamos a dejar 3 milímetros y vamos a llenar esa junta con una masilla en polvo y G-Plaque y la llenamos pero con pistola de calafateo. No se utiliza cinta de papel. Se debe tener una mano de obra pues, obviamente bien calificada y se pinta con rodillo para evitar que la pintura llegue al velo acústico. Para obtener el aislamiento acústico se recomienda utilizar lana de fibra de vidrio G-Plaque en muros y cielos rasos. No sé si ven acá, si ustedes ven, esta se pasa la pintura de calafateo, estamos utilizando esta pistola de calafateo y estamos viendo que la placa se ve totalmente, digamos, perforada. No se ve, a lo lejos se va a ver una pequeña endija, pero después de 2 metros no se va a ver, pero sí vamos a llenar ese espacio para que nos quede bien, bien bonita, un poco junta esa placa, 3 milímetros y se llena. Eh, Cuando vamos a utilizar la placa con borde rebajado, pues la normal, placa y placa Exown, perfiles omega separados cada 40 o 60 centímetros, viguetas principales separadas cada 80 centímetros, ángulo nivelador del perímetro y cuelgas separadas cada 90 centímetros, 1 metro. Para cada una es diferente. La estructura sigue siendo igual para las dos. ¿Sí? La estructura sigue siendo igual para las dos, cada 40 o 60 centímetros la estructura, las viguetas también cada 83 centímetros, el ángulo nivelador perimetral y cuelgas separadas entre 90 centímetros y 1 metro, ojalá 90 centímetros. ¿Qué más les voy a decir de esto? No, pues que además de acústicamente, estéticamente, esto sí es muy bonito. ¿Qué referencias vienen? Estamos hablando de la R1530N1, que es la placa que viene totalmente perforada, pero viene con este borde rebajado. O sea que le vamos a ver este bordecito y aquí vamos a hacer el tratamiento de juntas, también queda muy bonito, pero lo vamos a ver con ese bordecito rebajado. Hay unas que son las que están partidas como en 8 partes, se llaman las C818N8. La perforación viene cuadradita. La perforación es cuadrada y viene dividida en 4 puntos. También viene la que es redondita, que viene separado en 8 espacios, pero con perforación redonda. Está la placa aleatoria, que esta perforación aleatoria es la que estamos trayendo para que esté totalmente perforada hasta el borde, conjunta para hacer con borde cuadrado. O sea que esta es la placa que debemos tratar con un tratamiento de juntas un poco más especial. Si la van a instalar y la van a comprar, con el mayor de los gustos, se les dice, pues se les recomienda a ustedes cómo se deben instalar. Aquí don Nicolás Guerrero nos está preguntando, esta, esta, esta medio, bueno, seguramente esta placa al ser perforada totalmente no pierde firmeza. No, porque está, digamos, está diseñados. La placa totalmente perforada está diseñada
para que no tenga un mayor a, digamos, al 40% perforada, pues está diseñada para que no pierda firmeza, para que la placa sea resistente. Garantizan que es totalmente, pues se garantiza que es una placa que no pierde firmeza, o sea que usted la puede instalar tranquilamente. La tenemos en el mercado, está la 13, la R15 31 la tenemos hace muchísimo tiempo, está prácticamente totalmente perforada y nunca se ha tenido, pues nunca hemos tenido problemas por su firmeza o por su trabajo a nivel de cielos rasos, para que usted quede tranquilo. Me pregunta también don Guillermo Bedoya, ¿la estructura del cielo raso sería la tradicional? Sí, don Guillermo, es una estructura tradicional, solamente que en vez de ser a cada 46, sí es a 40 centímetros, porque la placa es de 1,20, no es de 1,22, es de 1,20 y no es de 2,44, sino de 2,40. O sea que tenemos que tener en cuenta que es tradicional, pero cada 40 centímetros las omegas, porque es un poco más angosta la placa. Tenemos estos cielos rasos. Esta es una placa que está totalmente perforada, es la R15 30N1, que vamos a ver que es totalmente perforada, pero tiene el borde largo biselado y queda en este espacio. Sí, ahí se ve que la junta está aquí se hizo el tratamiento de juntas, pero se ve muy linda, muy hermosa, estéticamente le aporta a este cielo raso y la otra viene totalmente perforada hasta aquí, no se ve casi nada. Esta es la con subsidio del cubo, precioso. Estas son en el Centro Comercial San Fernando en Medellín, que esta es la C8, que está dividido en 8 partes, tin, que la cuenta uno como 8 partes. Entonces sí se ven los bordecitos, se ven los bordes y las juntas, pero se ve como si estuviera dividido exactamente en 8 partes. No hay ningún problema, uno la pone uno al lado del otro y queda totalmente mimetizado porque la junta es totalmente para que este ancho de esta junta en este sentido quede lo mismo que el ancho de la junta en el sentido, digamos, vertical o en el sentido largo. Aquí vemos, lo estamos utilizando en paredes y lo estamos utilizando en cielos. Este es el aleatorio, que parece como tipo queso, también muy bonito. Esto es en Bogotá, en la constructora Piros. Me pregunta don Andrés Ibarra, en cuanto a sitios húmedos, ¿qué tal reacciona la placa? No, esta placa es una placa estándar totalmente para zonas secas. Nada de baños, nada de zonas húmedas, nada de ni de baños, ni de zonas húmedas, ni de balcones. No, todo lo que tenga que ver de puertas para adentro y donde esté el ambiente totalmente seco. ¿Sí? Ay, perdón, un segundo. Me habían pedido también que miráramos, vamos a pasar un video muy corto de instalación de la placa, de cómo se instalan muros con placa G-Plaque. Es digamos un recordatorio, es un video muy corto de muy pocos minutos para que ustedes lo podamos ver y ya volvemos y retomamos con preguntas. Importante, les voy a comentar, no sé, yo necesito que me digan que me cuenten si están escuchando el video o y si no escuchan el video, yo les hablo entonces. Ya voy a seguir al video entonces en este instante. Me gustaría que me dijeran si están escuchando el fondo la... Aquí estamos mostrando, pues, ay, perdón, ahí mostramos todas las herramientas que necesitamos para el
estamos mostrando y terminando de mostrar todas las herramientas que necesitamos, ¿cierto? Entonces, tenemos, no tampoco son tan especiales, pero sí necesitamos que las personas sean juiciosas y tengan tipo digamos, de herramientas un poco más especializadas para poder que sean unos muros bien hechos. Medidas de la pared para definir puntos de inicio y de finalización. Trazar en el piso ambas caras del muro para definir el llevar al cielo raso los puntos iniciales y finales de las líneas trazadas en el piso y con las... Un segundo, por favor. Miren, entonces ustedes necesito que sí me digan si estará escuchando. Instalar las canales en el piso, la pared. Bueno, no sé si se está escuchando, pues entonces les voy a explicar un poquito. Cuando lo primero que vamos a hacer es, bueno, lo primero que vamos a hacer es poner las canales al piso, asegurar las canales al piso y llevar esa cimbra o esa medida del piso al techo, ¿cierto? Para poder poner la canal en el piso y la canal en el techo. La canal en el techo. Perdón, lo devolví un poquito. Trazar en el piso ambas caras del muro para definir el ancho. Elevar al cielo raso los puntos de las líneas trazadas en el piso y con la cimbra trace las líneas en la parte superior. Instalar las canales en el piso y en la parte superior de la pared, apoyadas preferiblemente sobre una banda acústica que las proteja de la humedad y limite los puentes acústicos, al reducir el efecto de vibraciones. Entonces estamos poniendo la placa, estamos poniendo abajo la canal, la vamos a llevar esa medida hacia arriba, para poder que nos quede arriba y abajo la zona de poner los canales. Los canales se pegan al piso y al techo con chazo puntilla y lo vamos a poner cada 61 centímetros. Y se van a instalar o esas fijaciones al piso son en zigzag, no derechos en la mitad, sino en zigzag. Después de instalarlos en zigzag, vamos arriba y abajo, disponemos los perfiles. Los perfiles se ponen cada 40 o 60 centímetros, dependiendo. Después de la instalación de los perfiles, vamos a pegar los perfiles de la canal inferior, vamos a atornillar los tornillos, vamos a poner los perfiles, los parales, y vamos a asegurar que esté bien. En la parte de arriba, muchas veces no los, pegamos para poder. Ahora, para instalar las instalaciones eléctricas o hidráulicas, vamos a tener en cuenta que los perfiles tienen unas perforaciones. Esas perforaciones las vamos a alinear para en ese sitio poder pasar nuestras instalaciones eléctricas o hidráulicas. Y también vamos a tener en cuenta que, por favor, todas las instalaciones hidráulicas y eléctricas tienen que estar apoyadas sobre un perfil, ya sea un perfil metálico o madera, pero nunca pueden quedar en el aire libres. Ahí vimos que lo atornillamos. Luego vamos a disponer nuestra lana de fibra de vidrio G-Plaque para poder tener un aislamiento acústico. Ojo, la vamos a pegar de arriba para que no se nos resbale. Después de instalar nuestra placa, después ya procedemos a instalar, digamos, la otra placa porque ya habíamos instalado esta placa, vamos a cortarla si necesitamos, pues porque pues por la medida, vamos a cortarla con un bisturí. Después de la cortamos con un bisturí, la pulimos con una lijadora de los bordes y adicionalmente vamos a poner la placa siempre. Las placas se instalan sobre piso acabado, 1 centímetro sobre piso acabado. Después de disponer nuestra placa de piso acabado por encima
1 centímetro, pegamos nuestra placa con tornillos, con el tornillo drywall, el 6x1 como común y corriente. El que habitualmente utilizamos se llama tornillo drywall 6x1. En las esquinas o en los bordes de las placas lo vamos a cada, cada 20 centímetros intercalado. Si en una placa lo pusimos cada 20, los otros lo vamos a instalar cada 20, pero en la mitad de los espacios intercalado. Vamos a disponer también, vamos a hacer el acabado de las placas. Las juntas las vamos a tratar con masilla en polvo. Vamos a llenar primero esa junta con una muy buena cantidad de masilla para que no nos quede corto. Luego ponemos la cinta de papel, ojo, cinta de papel con placas de yeso, y empezamos con nuestra espátula a quitarle un poco de esa masilla. No la vamos a quitar totalmente, pero sí vamos a disponer, quitarla, digamos, de manera como aúlica o quitarla. También en ese momento le estamos dando la primera capa a los tornillos. Esperamos 120 minutos y le vamos a dar la segunda capa con nuestra espátula más grande, y después de que seque le vamos a dar con la masilla ya en pasta la última capa con la espátula más grande. Lijamos y vamos a dar un primer en la superficie totalmente para que nuestro acabado sea totalmente, digamos que sea uniforme, y podemos dar luego ya la pintura y nos da un acabado totalmente, digamos, muy lindo y totalmente acabado. Digamos que hasta ahí tenemos esa presentación de hoy. Si hay más dudas y preguntas, voy a revisar aquí, vamos a revisar en el chat. De antemano les doy a todos muchísimas gracias por su atención. Espero también que les haya, que les haya gustado, que esta capacitación les haya abierto un poquito más eh, de formas o de otros tipos de placas que ustedes tienen en el mercado, no solamente la placa G-Plaque estándar. Tenemos una cantidad de portafolio que nos va a dar soluciones a muchos de los requerimientos que tengamos en las obras. Cualquier tipo de soluciones de ese tipo nosotros estamos para... en el equipo técnico, digamos, para asesorarlos, para darles esa asesoría adicional que ustedes requieran. Somos un equipo de arquitectos, tanto de especificación como equipos de arquitectos que están dentro apoyándonos en la parte de especificación en oficina. Entonces, no se pregúntenos, que con el mayor de los gustos. Y si de pronto no nos la sabemos, porque la averiguamos con el mayor de los gustos y quedamos atentos a sus requerimientos, dudas y preguntas. Y pues no sé, no siento más, darles a ustedes mil gracias por compartir conmigo y con nosotros, con el grupo ETEX, esta capacitación, y que es como siempre ya los he dicho, que espero que les haya servido y gustado, y que nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias y que estén muy bien.